Este instructivo es una guía orientativa para completar la planilla número 1, nota de presentación, del pliego de bases y condiciones correspondientes al sector sin fines de lucro. La nota de presentación está dirigida al señor presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y declara que la presente documenta la propuesta efectuada por. Aquí deberás ingresar la razón social, es decir, el nombre de la persona jurídica sin fines de lucro, por ejemplo, el nombre de una asociación civil, una fundación o una cooperativa que se presenta al concurso. El casillero en el concurso público número debe ser completado con el número que identifica el concurso al cual te presentás como oferente. Para saber qué número de concurso te corresponde, deberás buscar en la resolución de llamado a concurso público el cuadro donde se especifica un número de concurso según la provincia, localidad y sector, sin fines de lucro, no comercial en tu caso. Es decir, deberás buscar el cuadro correspondiente al sector no comercial y dentro de él el número asignado al concurso en la provincia y la localidad en la que te vas a presentar. En los siguientes espacios en blanco tendrás que anotar en qué localidad y provincia te presentás a concursar. La localidad y la provincia deben corresponder con el número de concurso que indicaste en el punto anterior. En el párrafo siguiente tenés que declarar un domicilio legal. Este domicilio es el que figura en el estatuto de la persona jurídica sin fines de lucro. Deberás indicar la calle, el número, el piso y el departamento en caso de corresponder y la localidad y provincia donde se encuentra. A continuación, se solicita un domicilio constituido. Es importante que tengas en cuenta que el domicilio constituido es donde recibirás todas las documentaciones vinculadas con el concurso al que te presentás, por lo que es fundamental que estos datos sean correctos. El domicilio debe constituirse en la ciudad en la que tenga sede la delegación con jurisdicción, en la localidad para la que se convoca a concurso público o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto significa que deberás constituir un domicilio en la ciudad en donde esté la delegación de AFCA que corresponde a la localidad para la que te presentás a concurso o en la cava. Para completar estos casilleros, deberás informar la calle, el número, el piso y departamento en caso de corresponder y la localidad y provincia en donde se encuentra. Finalmente, deberás anotar también un teléfono particular, un celular y un correo electrónico. No te olvides de colocar los códigos de área de cada teléfono antes del número de línea. Pasemos a la planilla número 2, nómina de integrantes de los órganos de administración y fiscalización. Aquí deberás indicar la información de todas las personas que formen parte del órgano de administración y del órgano de fiscalización de la persona jurídica que se presenta al concurso. Para completarla, tendrás que tener en cuenta la última acta de designación de autoridades y/o administración de cargos. Estos documentos deben estar vigentes en el momento de presentar la planilla. En cada renglón del cuadro tendrás que informar el nombre y apellido de cada uno de los integrantes de los órganos nombrados, sus números de documento y el cargo que ocupan. Pasemos a la planilla número 3, antecedentes personales, integrantes de órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas sin fines de lucro. Ten en cuenta que tendrás que presentar tantas planillas como integrantes titulares de los órganos de administración y fiscalización haya. Esto quiere decir que tiene que haber una planilla por cada una de las personas que en la última acta de designación de autoridades o de distribución de cargos hayan sido nombradas miembros titulares de los órganos de administración y fiscalización. El acta y los mandatos deben estar vigentes en el momento de presentar la planilla. En este cuadro tendrás que informar sobre los antecedentes laborales en el ámbito público, nacional, provincial o municipal de todos los integrantes titulares de los nombrados órganos. Recordá que la planilla es personal, por lo que si una persona no tiene antecedentes laborales en el ámbito público, deberá firmar la planilla al pie y presentarla en blanco. Si tiene antecedentes laborales en organismos que dependan del ámbito público, la presentarás completa y firmada. En este caso, tendrás que detallar el cargo que ocupó,
en qué organismo, la localidad y provincia en donde se encuentra el organismo, la fecha de inicio y la fecha de cese de actividad y el motivo por el cual dejó de trabajar allí. Ten en cuenta que al final de la planilla se pide que estas personas firmen una declaración jurada, informando que no son magistrados judiciales, legisladores, funcionarios públicos, militares, ni personal de seguridad en actividad, como así también que no poseen vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones nacionales o extranjeras del sector privado comercial. Es por eso que se tienen que presentar tantas planillas como integrantes de los órganos haya y deben ser firmadas por cada uno de ellos con la correspondiente certificación de firma. Pasemos a la planilla número 4, propuesta de comunicación radial. Marco general. En esta planilla deberás contarnos en los distintos cuadros el perfil de tu propuesta comunicacional. En el primer cuadro tenés que seleccionar solo una opción, la que refleje el perfil general de la propuesta que presentás. Puede ser informativo, periodístico, entretenimiento musical, educativo cultural u otros. En este caso deberás escribir cuál, por ejemplo, deportivo. Ten en cuenta que solo marcarás una opción, la que mejor explique de qué se trata la mayor parte de la programación. En el segundo cuadro vas a encontrar características que pueden o no ser parte de tu propuesta. Tenés que revisar cuáles de estas se relacionan de manera particular con la programación que presentás. Podrás marcar hasta 3 características. En el tercer cuadro deberás describir con tus propias palabras a qué tipo de audiencia se dirige la programación que presentás. Si la propuesta es para todo público, escribilo de este modo. Si es para un grupo de la población determinado, contanos cuál. Recordá que es muy importante que el perfil de la propuesta coincida con los fines o los objetivos de la asociación sin fines de lucro. Lo mismo en el caso de la programación. Pasemos a la planilla número 5, contenidos musicales e interacción con la audiencia. Esta planilla tiene 3 cuadros. Recordá que los porcentajes que anotes en ellos tienen que corresponder con lo que establece el artículo 65 de la Ley número 26.522. En el primero deberás informar sobre el origen, o sea, la nacionalidad de la música que emitís, o tenés pensado aproximadamente emitir. Allí tenés que completar qué porcentaje les asignás a la música de autores o intérpretes argentinos y a la música de autores o intérpretes extranjeros. Recordá que tenés que emitir un mínimo de 30% de música de autores o intérpretes argentinos. La suma de esos 2 porcentajes es el total de tu programación musical, es decir, 100%. El segundo cuadro deberás completarlo con qué porcentaje de la música de origen nacional que te comprometes a emitir será de sellos independientes. Ten en cuenta que la ley establece que el 50% de los autores o los intérpretes argentinos debe ser de sello independiente, por lo que, por ejemplo, si vas a transmitir 40% de música de autores o intérpretes argentinos, tendrás que comprometerte a que el 20% de la música de autores o intérpretes argentinos sea de sello independiente. En el tercer cuadro deberás indicar de qué manera te relacionás o tenés previsto relacionarte con tu audiencia. Podés marcar todas las opciones que expliquen cómo el oyente y la radio se relacionan en tu propuesta de programación. Pasemos a la planilla número 6, grilla de programación, compromiso. Esta planilla tenés que completarla con la grilla de tu programación indicando nombre y horario de los programas. Si el servicio está operativo, ya tenés esta grilla. Si todavía no lo está, tendrás que crearla. Para esto, debes tener en cuenta cuántas horas estarás al aire y cómo distribuirás el tiempo entre los distintos programas. Si aún no decidiste el nombre de cada programa, simplemente indica de qué se tratará ese espacio de programación con una palabra, género o tipo de programa, por ejemplo, informativo, musical, etc. Recordá que el total de horas que anotes en la grilla será tenido en cuenta para calcular todos los porcentajes en la evaluación de la propuesta. Además, deberás presentar la descripción de cada programa.
Ten en cuenta que para esto no completarás una planilla, sino que deberás acompañar la planilla número 6 con una breve descripción de cada uno de los programas o espacios de programación que forman tu propuesta, de la manera que prefieras. Es importante en esa descripción contarnos los contenidos que serán parte de los programas. Por ejemplo, se tratará de un programa informativo con noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Los oyentes participan con inquietudes de la zona. Se presentan micros de salud, prevención de adicciones, se incluye la cartelera de espectáculos acompañado por música. Pasemos a la planilla número 7, Origen de la programación. En esta planilla vas a encontrar 4 columnas y sus divisiones. La primera, Espacio de programación. Tendrás que completarla con el nombre de los programas o espacios tal cual los indicaste en la grilla de la planilla número 6. En la segunda columna, al lado de cada programa, deberás indicar el total de horas semanales que se emitirá ese programa. Por ejemplo, si el noticiero es diario, de lunes a viernes, y transmite 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, vas a escribir 20 horas. La tercera columna es el origen de la programación. Y la pregunta que responde a esta columna es, ¿dónde se produce este programa? Si el programa es de origen nacional, es decir, que se produce en la Argentina, lo vas a indicar con una cruz. De todos los programas de origen nacional, tenés que determinar cuáles se producen en la localidad donde está o va a estar situada la emisora, por tu radio o por una productora local. Estos también los vas a indicar con una cruz, en la columna local. O sea, puede haber programas solo nacionales y locales, y los que no son ni nacionales ni locales, o sea, extranjeros, estos no se señalan. No podés marcar un programa como local si no lo señalaste también como nacional. Finalmente, la pregunta que responde a la cuarta columna, composición de la producción, es ¿quién produce este programa? Las respuestas pueden ser la misma emisora, propia, la emisora junto con un tercero, coproducción, un tercero, retransmisión o adquirida. Tenés que marcar solo una opción para cada programa. Ten en cuenta que si vas a retransmitir un programa de otra emisora, tenés que indicar de quién. Y si el programa es adquirido, deberás aclarar quién lo produce. Para completar esta planilla, recordá que el 70% de la producción debe ser de origen nacional y el 50% de la programación de composición propia. Llegamos a la planilla número 8, requerimientos técnicos para la presentación de la solicitud de licencia correspondiente a emisoras con categorías E, F y G. Para llenar esta planilla tenemos que pensar en 2 situaciones posibles. Que en el momento de completarla tengas los datos sobre el lugar donde se va a instalar la planta transmisora o que todavía no los tengas. En la primera situación, es decir, si conoces el domicilio de la planta transmisora, tenés que indicar la calle, el número, el código postal y, de ser posible, entre qué calles. Si el domicilio no se puede expresar en calle y número, vas a anotar la ruta y el kilómetro donde se encuentra. Si tampoco se puede completar esta información, tendrás que indicar el paraje y el código postal. Luego, se pide que indiques las coordenadas de dónde estará ubicada la planta transmisora en grados, minutos y segundos. Para completar esta información, podrás utilizar el programa Google Earth. En la segunda situación, o sea, si no está definido el domicilio de la planta transmisora, tendrás que completar solo las coordenadas geográficas genéricas de la localidad para la cual concursás. Ten en cuenta que las podés encontrar en la convocatoria de llamado a concurso. Luego, si el servicio está operativo, tenés que completar la frecuencia en la cual estás transmitiendo actualmente. Por último, debes completar la frecuencia que pretendés, es decir, dentro de qué frecuencias disponibles publicadas en la convocatoria de llamado a concurso, cuál es la frecuencia favorita o pretendida para transmitir. Finalmente llegamos a la planilla número 9, propuesta de inversión, resumen valorizado por ítems. Esta planilla deberás completarla con la propuesta de inversión que te comprometes a realizar en la emisora
en caso de salir adjudicado. La primera columna deberás completarla con el ítem en que invertirás y la de al lado el valor del mismo. Al final de la planilla tendrás que indicar el total de la inversión comprometida. Recordá que todas las planillas tienen que estar firmadas como se indica al pie. En el pliego de bases y condiciones para el sector sin fines de lucro tenemos 3 anexos, los que deben ser completados por un contador o contadora y estar debidamente certificados por el colegio profesional respectivo. Veamos de qué se tratan. Anexo A. Certificación contable sobre situación patrimonial, solo para personas jurídicas. Supongamos que la entidad se llama Cooperativa Renacer. En el encabezado donde dice señores, el contador o la contadora tendrá que indicar a quién está dirigida la certificación. En nuestro ejemplo, Cooperativa Renacer. En el punto 1, información objeto de la certificación, deberá completar la razón social de la entidad oferente. En nuestro ejemplo, Cooperativa Renacer, su CUIT y su domicilio legal. En el punto 2, tarea profesional desarrollada, la contadora o el contador certificante tendrá que detallar la documentación que utilizó para poder aseverar que la entidad oferente, por ejemplo, Cooperativa Renacer, acredita capacidad patrimonial suficiente y origen de los fondos. Un ejemplo puede ser estados contables auditados, inversión declarada, realizada y a realizar, o informes de dominio de bienes registrables. En el punto 3, certificación, tendrá que repetir el nombre de la entidad oferente, en nuestro caso, Cooperativa Renacer, y completar con la fecha en la que se hizo el análisis de la documentación y el origen de los fondos. En el punto 4, información adicional requerida por disposiciones legales, el contador o contadora volverá a escribir el nombre de la entidad oferente, en nuestro ejemplo, Cooperativa Renacer, para informar que no registra deuda. Es importante tener en cuenta que si la entidad oferente tuviera deuda, deberá regularizar su situación para poder informar que no registra deuda exigible con el régimen nacional de seguridad social. Finalmente, donde dice lugar y fecha, deberás completar con el nombre de la ciudad o localidad donde se emite la certificación y la fecha en que se realiza. Pasemos al anexo B, certificación contable sobre situación patrimonial, solo para personas físicas como integrantes de los órganos de administración y fiscalización que comprometen aportes personales. Supongamos que la persona integrante del órgano de administración se llama Daniel González. En el encabezado, donde dice señores, el contador o la contadora tendrá que indicar a quién está dirigida la certificación. En nuestro ejemplo, Daniel González. En el punto 1, información objeto de la certificación, deberá completar los nombres y apellidos de la persona que compromete aportes personales. En nuestro ejemplo, Daniel González, su CUIT, si la persona física trabaja en forma independiente, o CUIL, si trabaja en relación de dependencia, y su domicilio legal. En el punto 2, tarea profesional desarrollada, la contadora o el contador certificante tendrá que detallar la documentación que utilizó para poder aseverar que, por ejemplo, Daniel González acredita capacidad patrimonial suficiente y el origen de los fondos. Por ejemplo, declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales correspondientes a los 2 últimos periodos. Inversión declarada, realizada y a realizar, e informe de dominio de los bienes registrables. En el punto 3, certificación, tendrá que repetir el nombre de la persona que compromete los aportes, en nuestro ejemplo, Daniel González, y completar con la fecha en la que hizo el análisis de la documentación y el origen de los fondos. En el punto 4, información adicional requerida por disposiciones legales, el contador o la contadora volverá a escribir el nombre de la persona que compromete aportes, en nuestro caso, Daniel González, para informar que no registra deuda. Es importante tener en cuenta que si tuviera deuda, deberá regularizar su situación para poder informar que no registra deuda exigible con el régimen nacional de seguridad social. Donde dice lugar y fecha, deberá completar con el nombre de la ciudad o localidad donde se emite la certificación y la fecha en que se realiza. Finalmente, pasamos al anexo C, certificación contable sobre situación fiscal y previsional,
solo para personas físicas como integrantes de los órganos de administración y fiscalización que comprometen aportes. Supongamos nuevamente que la persona integrante del órgano de administración se llama Daniel González. En el encabezado, donde dice señores, el contador o la contadora tendrá que indicar a quién está dirigida la certificación, en nuestro caso, Daniel González. En el punto 1, información objeto de la certificación, deberá completar los nombres y apellidos del integrante del órgano de administración, en nuestro caso, Daniel González, su quit, si trabaja en forma independiente, o quil, si trabaja en relación de dependencia, y su domicilio legal. Para completar el punto 2, alcance de la tarea profesional desarrollada, el contador o la contadora deberá detallar la documentación que tuvo a la vista para hacer la certificación. Es importante tener en cuenta que tiene que hacer una expresa mención de los impuestos incluidos. En el punto 3, certificación, tendrá que repetir el nombre del integrante del órgano de administración, en nuestro ejemplo, Daniel González, para informar que no registra deuda. Es importante tener en cuenta que si tuviera deuda, deberá regularizar su situación para poder informar que no es deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales y de la seguridad social por los años no prescriptos a la fecha de extender la certificación. En el segundo párrafo del mismo punto, el contador o la contadora deberá completar nuevamente con el nombre del oferente, Daniel González, en nuestro ejemplo, para certificar que no se encuentra obligado ni incorporado al régimen de emisión de comprobantes electrónicos en línea. Finalmente, donde dice lugar y fecha, deberás completar con el nombre de la ciudad o localidad donde se emite la certificación y la fecha en que se realiza. Recordá que cualquier duda que tengas o si necesitas más información, podés consultar la página web del AFCA, www.afca.gov.ar, o comunicarte al 0810-222-6633. www.afca.gov.ar